Muy buenas noches. Les saluda su amiga Araceli César y de manera muy particular a nuestro hermoso grupo de consejeras bíblicas. Y bueno, por la gracia de Dios, hoy vamos a ver nuestro último tema del 2025 en el énfasis de apoyar el consejo que tanto se necesita buscar y también recibir. Así que muy bienvenidas a cada una de ustedes y de manera muy particular, pues agradecer al Señor por la oportunidad de este espacio y también la comprensión. Yo sé que son fechas, por eso decidí que este fuera el último tema del mes y del año, porque ya empiezan a tener muchas actividades. Entonces varias se reportaron en cuanto a esto. Y bueno, vamos a la bendición de que se queda grabado. Bendito sea el Señor. Y vamos a dar inicio a este hermoso tema que el Señor nos ha permitido preparar para cada una de ustedes que tenga esta bendición. Fíjate que hemos visto a lo largo de nuestro curso algunos temas que son muy confrontativos, muy desafiantes, muy retadores, ¿verdad? Pero todo esto con la idea de ir alineando nuestra forma de pensar y de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero este tema que les quiero compartir es, el título me lo dio el Señor y es lo que conlleva, ¿no? El propósito. La gratificación de la sabiduría de Dios. Yo te mandé la invitación y ahí venía el título y vamos a ver algunos de los efectos poderosos de tener la sabiduría de Dios y ser sabias, que esto va mucho más allá de lo que religiosamente se ha denominado como alguien que sabe mucho de la Biblia, ¿verdad? Y no tengo duda que habrá gente que sepa mucho de la Biblia, pero el tema no es nada más saber lo que es un logro, ¿verdad? Pero lo que es importante es vivir lo que dice la palabra del Señor. Y entonces vamos a ver varios pasajes acerca de Proverbios. Y yo quiero empezar con el capítulo 8. Varios capítulos dedican el tiempo para hablar de la sabiduría de Dios. Y dice así, 8 del 1 al 4. La sabiduría clama a voz en cuello. La inteligencia hace oír su voz. Se para en lo alto de las colinas, se detiene donde se cruzan los caminos, se hace oír junto a las puertas a la entrada de la ciudad. Para ustedes, los hombres, van estas palabras mías. Y algo interesante que en el libro de Proverbios, que yo doy el consejo también a la vez, de que es uno de los libros de la Biblia que hay que estar reflexionando con mucha frecuencia, ¿no? Por todo ese contenido que tiene de consejo sabio, milenario, pero eso significa que son consejos y principios eternos de Dios. Y entonces, aquí en este libro vamos a encontrar también cómo en el Evangelio Jesucristo habla muchas palabras de sabiduría y los apóstoles sí se refieren en ocasiones citando este poderoso libro. Y entonces vamos a ver que tiene una característica muy particular el libro de Proverbios con sus textos, ¿verdad? Son muy breves y en otras ocasiones son un poquito más profundos, más extensos, pero la ventaja es que en cada texto vemos descrito claramente en pocas palabras lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Entonces, así como que rápidamente vamos estableciendo, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que
a Él le agrada y lo que no le agrada. Déjenme hacer un breve espacio y bueno, ya se conectaron algunas hermosas más. Susi, bienvenida. Maribel también. Lilian, Julieta, Anita, Claudia, Cande y qué gusto que podamos y también Has. Fíjate que este libro de Proverbios tiene algo también muy interesante. Habla mucho de las bendiciones que resultan por la obediencia a Dios, a sus mandatos, y la consecuencia de la desobediencia a quien no presta atención a la voz de Dios. Entonces, vamos a ver que el poder leer, meditar, reflexionar en estos proverbios nos va a ir aportando sabiduría. Nuestro título de hoy es La gratificación de la sabiduría de Dios. Y es ese sentir muy especial, muy grato, valga la redundancia, eh, espiritual. No, esto no es emocional, esto es espiritual, porque el espíritu revela a nuestro espíritu que estamos creyendo la verdad de Dios, ¿verdad? Y entonces cuando estamos aprendiendo y meditando y profundizando, vamos a descubrir mucha riqueza, tanto en la relación para con Dios como también en las relaciones varias que tenemos alrededor nuestro, con el prójimo en general. Entonces, para que podamos ir adquiriendo esta sabiduría, que es lo que Dios espera, Él espera de sus hijos, de sus hijas, que haya sabiduría, ¿no? Y pone mucho Jesús el ejemplo porque los fariseos, como una secta religiosa, citaban mucho las escrituras, ¿verdad? Pero no lo hacían como para dar evidencia de que ellos eran sabios, sino más bien que conocían de memoria estas escrituras. Entonces, tenemos que, lo que vamos aprendiendo, recibiendo el consejo de Dios, y cuando lo damos, vamos a contar con su respaldo. Que no se nos olvide que el llamado a ser consejeras, que portemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, entonces vamos a ir muy a fondo en relación con la sabiduría que vamos a ir descubriendo cada vez, ese conocimiento más profundo, más claro, más preciso, más revelado para poder vivir lo que Dios dice y también compartirle a otros. Esto, mis hermosas, va mucho más allá de eso que hemos heredado muchas veces al llegar a la iglesia cristiana, y lo digo en término general, igual habrá iglesias que no, donde se hace mucho énfasis en aprender textos de memoria y no es malo. En este curso yo les he desafiado más que aprender textos aislados de memoria, mejor que podamos comprender pasajes completos acerca de un tema. No es que me cites palabra por palabra en tu memoria, sino que lo expliques de acuerdo a la comprensión y revelación espiritual que Dios te da, ¿sí? Y eso no se va a olvidar. Y el hacerlo tan solo con la memoria, como un desafío, como un para que sepan que me sé la Biblia, eso no aporta esa sabiduría. Y tristemente, fíjate que podemos ver que muchas personas, y me tocó verlo mucho, ¿verdad? Cuando había un tiempo de reunión en la iglesia, ya sea un día entre semana, mayormente que hay un poquito más de flexibilidad en la reunión. Y vamos a decir los textos favoritos de memoria. Y se veía la persona que se levantaba así como con un orgullo, con una jactancia a citar ciertos textos, ¿no? ¿Dónde estaba la humildad? ¿Dónde estaba el temor reverente al Señor?
pues no había eso. Había como que yo me los aprendí. Y luego cuando había, ¿quién quiere más? Y varios participaban con varios textos y había gente pues que quizá no se sabía ninguno o no atinaba siquiera a recordar uno. Y entonces de alguna manera hacíamos como que se sintiera mal esa persona. Entonces no es tampoco esa idea de poder adquirir sabiduría, ¿no? Una pregunta sería, ¿has vivido los efectos en tu persona de la sabiduría de Dios? ¿Sí? Que como hemos mencionado son efectos poderosos de cambio, de renovación, de desafío, de capacidad para obedecer, para humillarse, para someterse a la soberana voluntad de Dios. De esto forma parte, ¿no? Y te decía al principio, es esa sensación grata que dices, ay, qué hermoso, sin orgullos equivocados ni falsas vanaglorias, que creo que estoy cambiando por la gracia de Dios. Creo que estoy yendo a más de Él y menos de mí, como decía Juan el Bautista, ¿no? Esto no se va a comparar nunca con una satisfacción de un logro académico o de un logro profesional. Eso tiene su lugar en el mundo, ¿verdad? Pero muchos tienen esa sensación de satisfacción, de placer, haber terminado una carrera, terminado una maestría o estar laborando a nivel profesional con éxito, ¿verdad? Y entonces podemos ver a gente que logra esto, pero ¿y qué de su carácter? ¿Y qué de su actitud? Y la gran diferencia de tener la sabiduría de Dios y expresarla es que el carácter también es diferente, ¿sí? No hay esa arrogancia, no hay ese menosprecio al que no sabe o al que sabe menos, no hay esa burla, no hay esa idea de vanidad, no, porque cada vez nos damos cuenta lo mucho que necesitamos aprender más y más del amado Salvador. Entonces vamos a hacer un repaso, te invito, en este último tema de nuestro 2025. Precisamente nos vamos a ir a puro Proverbios porque ahí vamos a encontrar muchas descripciones y los efectos que logra, de acuerdo a este libro, eh, quién es sabio y quién no. Y algo muy interesante que destaca mucho en Proverbios, que es como la contraparte, ¿verdad? La sabiduría tiene esas características que vamos a estar viendo y lo opuesto es la necedad. Y fíjate que la palabra necio se repite mucho en Proverbios y significa rechazo a Dios. ¿Sabías eso? El necio está rechazando a Dios. Y la necedad es esa insistencia en querer siempre tener la razón, aunque no la tenga, ¿sí? Pero también está rechazando la sabiduría y por ende rechaza el consejo sabio. Una persona necia muy difícilmente va a buscar consejo, va a buscar ayuda porque considera que la otra parte del conflicto es la que está equivocada. Ella tiene la razón. Entonces va también a cosechar los efectos espirituales de la necedad, porque sí hay efectos espirituales. El enemigo los produce como turbación, como confusión, como esa obsesión, pero también esa opresión espiritual. Y la opresión es esa sombra de tinieblas que se vierte sobre la mente y el corazón del necio. Y como dice el apóstol Pablo, tienen los ojos ciegos y la mente cauterizada, entorpecida. Fíjate, dice,
ajenos a la vida de Dios. Entonces, tenemos que trabajar mucho de esto. Platicaba en días pasados con un familiar y me decía, no, es que yo le dije, igualita a tu papá y a tu mamá de necia, y hablando de la necedad, ¿no? Y le dije, pues igual y sí, porque estábamos estudiando la semana pasada, y si tú te recuerdas, acerca del temperamento heredado, ¿verdad? Y cómo hay ciertos rasgos genéticamente que heredamos de parte del padre, de la madre. Hay ocasiones que no se convive tanto con el padre y sin embargo hay ciertos rasgos muy característicos de él en nosotras, ¿verdad? Pero les decía, eso otorga el nacimiento biológico, pero ¿qué del nuevo nacimiento en Jesucristo? Donde vienen las cosas nuevas, donde viene la renovación, la transformación, es otra cosa completamente, ¿sí? Entonces, tenemos que definir bien cuando al estar repasando estos proverbios, y te voy a invitar para que tengas ahí tu Biblia abierta, vamos a ir al capítulo 1 de Proverbios, y que ya sea que tomes notas o que subrayes ahí en tu Biblia. La bendición de las Biblias electrónicas que también puedes subrayarlas, ¿verdad? Y entonces poner aquello que el Espíritu te muestra que lo estás experimentando, probablemente el efecto poderoso del Espíritu. Igual es un inicio de experimentar algo nuevo, fresco, poderoso de parte del Señor, ¿verdad? Pero por otro lado, también ponerle ahí atención a aquello que todavía no logramos del todo tener en nuestra mente y corazón. Entonces, el énfasis especial en este estudio es que podamos aprender a disfrutar la obra de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y dejar ya de estar pensando, soy inútil, no sirvo para nada, por más que me esfuerzo, sigo igual, y eso es una mentira del diablo. Porque si tenemos algún tiempo de escuchar la voz de Dios, yo no tengo duda que ha habido cambios, ¿no? Quizá el Señor está esperando más, pero esta actitud lo que va a pretender es darle la gloria a Dios y dar un mejor testimonio de nuestra fe en Jesús, ¿sí? Entonces, vamos a ver, en primer lugar, propósito divino de los proverbios. Y este es un pasaje que muy probablemente tú has escuchado en muchas ocasiones porque es uno de los grandes clásicos, ¿verdad? Dice, dichos de Salomón, hijo de David, de rey de Israel, que tienen como propósito. Y yo aquí en el escrito que les preparo, eh, fui subrayando, ¿verdad? Que tengas siempre en mente, a lo mejor ya vas en Proverbios 10 o Proverbios 15 o Proverbios 25 y de momento ya perdiste el hilo. ¿Para qué estoy leyendo Proverbios? Regrésate a Proverbios 1 y entonces se entiende que leerlos, meditarlos, reflexionarlos, aprenderlos es comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido. Otro propósito, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio. Fíjate, es una impresionante riqueza lo que se logra al estar recibiendo estos dichos de sabiduría. Hacer McDonald's. a los jóvenes. Hay un micro prendido, Niña. Mari. Ok. Les, Gracias, enca- hija. les encargo para que le pongas mute. El, Gracias. el único que vi prendido es el de Mari. ¿Sí? Sí. Por favor, si le ponen ahí la tachecita para que no se active y no se escuche ruido. Gracias, gracias. Ahí disculpen. Bueno, el verso 4. Hacer sagaces a los jóvenes inexpertos.
¿sí? Y darles conocimiento y reflexión. El que es sabio e inteligente los escucha y adquiere así más sabiduría y experiencia. Fíjate, para entender los dichos de los sabios y sus palabras, ejemplos y acertijos. La sabiduría comienza por honrar al Señor. ¿Sí? Y la mayoría sabe este verso 7, pero la segunda parte casi no la citan, así como que no tiene nada que ver conmigo, pero fíjate la palabra de advertencia. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, alguien que de momento piensa, no, ya tengo años de leer la Biblia, yo ya sé mucho, yo ya conozco lo que dice Dios, está siendo necio, ¿verdad? Porque hay un desprecio a la sabiduría y a la instrucción. Entonces, después de enumerar los propósitos prácticos de obtener sabiduría de Dios, que son los que nos capacitan para vivir esa forma de vida que a Dios le agrada, que también son grandes desafíos para cultivar este tipo de pensamiento profundo, ¿sí? No a la ligera. Ahora, yo no estoy en contra de aprender textos de memoria, aunque pareciera que sí, pero yo digo, si vas a aprender un texto, familiarízate con lo que dice antes y lo que dice después, para que tengas mejor comprensión de lo que estás aprendiendo, ¿verdad? Y eso te va a dar sabiduría también. Y entonces también vamos a ver que este tipo de cultivo de un pensamiento más profundo sí se puede alcanzar porque yo he visto en mi caminar en la fe a muchas mujeres que se volvieron muy pasivas, porque se quedaron con unos cuantos relatos, con unos cuantos pasajes, unos cuantos textos, y son los que siempre usan en todas circunstancias. Ahora, no menosprecio, porque es palabra de Dios. Aquí el tema que me preocupa mucho es que en ocasiones se vuelven muy legalistas y muy religiosas. Con eso poquito que saben, tienen así como bastante para estar criticando, señalando y haciendo comentarios vanos, ¿no? Entonces, todo esto que se menciona aquí de los propósitos de los proverbios tiene como en la mira, en la meta, es cultivar el temor santo y reverente a Dios. Ese respeto, ese honor, esa honra que Él merece, ¿sí? Ese lugar de preponderancia sobre todo y sobre todos. Y de ahí que nos comunican sabiduría, instrucción, comprensión y también nos ayuda a vivir con prudencia, justicia, rectitud, equilibrio y también nos dan conocimiento para reflexionar. Y cuando vamos desarrollando esto, hay una habilidad para escuchar y así adquirir más sabiduría y entendimiento también, como lo dice aquí, ¿sí? Algo más es que hay que aprender a tener ese aprecio muy particular. Mira, hermosa, yo sé que Dios nos otorga su confianza para acercarnos a Él, para hablarle hasta de tú, ¿verdad? Pero nosotros no podemos hablarle a Dios igual que le hablamos al prójimo humano. Es más, ni siquiera comparable cuando le hablas al presidente de la República o al gobernante del estado o al director de la empresa, así como que impone porque tiene cierta autoridad. Pero no se debe de comparar. Aquí el hablar con Dios nos debe de... No podemos al tú por tú, o sea, no somos iguales. Y entonces, conforme más adquieres sabiduría, vas a otorgarle a Dios más respeto, más honor, más reverencia, más ese temor santo.
Y yo encuentro que de momento hasta queremos como darle a Dios instrucciones o reclamarle porque no hizo aquello que considerábamos que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, este trato correcto, quizá cuando tú empezaste a conocer a Cristo y empezaste a escuchar oraciones dirigidas a Dios, muy probablemente tú tomaste de ahí un principio para tu oración y copiaste la manera, ¿no? Hay congregaciones donde le hablan de usted a Dios, yo no voy a criticar eso, y otras donde le hablan de tú. No, no, el tema no es tú o usted, sino las palabras, el respeto, el honor, el privilegio. Hermosas, es que parte de la sabiduría es tener ese entendimiento y capacidad espiritual de saber el honor y el gran privilegio que tenemos como hijas del Altísimo de dirigirnos a Él confiadamente, ¿sí? Y nunca va a ser comparable con hablar con cualquier otra persona. Siempre el hablar con Dios debe ser algo sumamente particular, sumamente especial. Y no es solamente el buen uso del tono de la voz, las palabras. No, no, la actitud siempre ha de ser con corazón humilde, ¿sí? Nunca ni un rasgo de orgullo, porque ahí denota la ausencia del temor reverente. Y fíjate lo que dice en el Proverbios, pero vámonos al capítulo 4, versículos 5 al 12. Y qué bueno que se están uniendo otras hermosas. Me da mucho gusto. En un ratito más les saludo. Fíjate lo que dice, refiriéndose al capítulo 4 también habla de la sabiduría. Te digo que hay varios capítulos. Adquiere sabiduría y buen juicio. O sea, esto va de la mano. No eches mis palabras al olvido. ¿Sí? ¿Qué significa? Reténlas, repásalas, reflexiónalas. Cuando vimos el tema de la meditación es mastícalas, ¿no? Extraerles todo el sabor que tiene, ¿no? Esa disfrute diferente a leer cualquier otro libro. Ama a la sabiduría, no la abandones. Y hermosas, no soy el ejemplo mejor a seguir, pero te voy a decir algo, que para lograr un cierto grado de conocimiento de Dios y carácter estable, equilibrado, como dice aquí, ¿no? Tienes que pasar mucho tiempo escuchando su voz y no nada más apagafuegos, ¿no? Hay un problema, ahí voy a la Biblia y ando buscando no sé ni dónde encontrar respuesta a mi necesidad. No, no, no la abandones, no abandones. Esto es algo constante. Y ella te dará su protección, dice el texto 6. Antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. Otra vez, reitera esto, ¿sí? Ámala y te enaltecerá. Abrázala y te honrará. Fíjate. Ahora, la pregunta hasta aquí es, ¿ya notaste los efectos poderosos de ser sabia, de adquirir sabiduría? ¿Eh? Te obsequiará con la más bella guirnalda, así como eso hace referencia a ese tiempo antiguo en los juegos deportivos donde ponían al ganador una corona de guirnaldas, ¿verdad? Así como que venciste y te coronará con ella. Atiende a mis palabras, hijo mío, hazlas tuyas y aumentarán los años de tu vida. Y yo no sé si tú, hermosa, has visto que cuando pasan los años, a veces nos toca ver a los padres, a los tíos, a los abuelos, ¿verdad? Cuando pasan los años, y ahí te das cuenta que por los muchos años no necesariamente hay sabiduría de Dios, no necesariamente, ni tampoco hay prudencia, buen juicio, esa actitud de honra, ¿sí?
ese hablar sabio. A veces hay mucha necedad por los muchos años, pero ¿por qué? Porque a lo mejor han aumentado los años de vida, pero no han hecho suyas las palabras de Dios. Yo sé que la mayoría de ustedes son mucho más jóvenes que yo, ¿sí? Y mi consejo otro sería, haz tuyas las palabras que te acompañen hasta el último día de tu vida, para que cuando hables, hables sabiduría. Dice el verso 11, yo te llevaré por el camino de la sabiduría, te haré andar por el buen camino, en el que no habrá estorbos a tu paso, en el que no tropezarás aún cuando corras. Ahora, ¿ya viste todos estos efectos poderosos que el Señor nos da a través de ir conociendo más y más la mente y el corazón de Él? Ahora, presta mucho cuidado a leer y meditar en estos para ver si tú los estás viviendo. Aquí no se trata ni de repartir ni de juzgar a otras personas y que llegues a la conclusión, pues con razón aquella persona es como es, pues no tiene nada de esto. No, 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 no se trata de usar esto en contra de alguien, sino más bien, Señor, muéstrame de esto. Por eso te decía, si tenías ahí tu Biblia y tus notas, que tú pusieras, esto me falta, esto todavía no lo he logrado en una práctica cotidiana, ¿no? Y si no, esto es también motivo de quebranto, de humillación, de confesión y de petición y clamor al Señor. Y con los ojos abiertos sobre estas escrituras abiertas, tú le dices al Señor, yo quiero, te pongo un ejemplo, ¿verdad? Señor, yo quiero adquirir, que me enseñes a adquirir sabiduría para tener un buen juicio. Yo no quiero olvidarme de tu palabra, ayúdame, Señor, menos quiero abandonar lo que he venido aprendiendo de ti, porque sé que esa sabiduría me va a proteger, porque es tu voz la que me está dando esa protección. Señor, yo quisiera poner de veras en un lugar bien distintivo en mi vida el dedicar tiempo para adquirir sabiduría y me ayude a mi juicio. Yo quiero amar ese aprendizaje de más y más de ti. Yo quiero abrazarla y yo quiero tener esa corona de tu parte, porque ves tú mi esfuerzo, ves tú mi entrega, ves tú mi búsqueda. ¿Ves? Entonces es una forma de orar para pedirle a Dios que nos ayude en esta situación. Ahora, ¿puedes dar gracias a Dios por la sabiduría que hasta el día de hoy te ha concedido? ¿Sí? Le puedes decir, gracias Señor, porque era yo tan ignorante, era yo tan necia, era yo tan rebelde, tan incrédula. Y a veces, fíjate que cuando decimos estas expresiones pensamos, uy, hace muchos años, a veces seguimos siendo así. ¿eh? Sin embargo, vamos viendo en medio de esto cómo el Señor, a través del poder de su palabra, nos va ayudando a vencer esas malas actitudes, malas costumbres, malos hábitos, malos pensamientos, ¿sí? Esas ideas equivocadas, esas palabras incorrectas. Y entonces también pedirle en oración sincera aquello que te falta. Ahora vamos a Proverbios 5, del 3 al 7. Fíjate bien, aquí hay una palabra que es muy interesante, que yo quiero dejártela ahí en tu corazón, porque se repite varias ocasiones en el libro de Proverbios, ¿sí? Y me llama muy poderosamente la atención que esta palabra definitivamente la escriben porque quizá es lo que observan, ¿no? Presta atención. Ahí tienes Proverbios 5 del 3 al 7. Pues la mujer ajena habla con dulzura y su voz es más suave que el aceite, pero termina siendo más amarga que el ajenjo y más cortante que una espada de dos filos. Fíjate, andar con ella conduce a la muerte,
Sus pasos llevan directamente al sepulcro. A ella no le importa el camino de la vida, ni se fija en lo inseguro de sus pasos. Por lo tanto, hijo mío, atiéndeme, no te apartes de mis enseñanzas. Otro de los temas, este es el contexto de este pasaje, que trata mucho Proverbios, es el de la fornicación y del adulterio. ¿Sí lo has notado? Generalmente a la persona que fornica, no estando casada, se le llama ramera, se le llama prostituta, ¿sí? Pero también habla del adúltero y de la adúltera. Pero algo bien interesante es que casi siempre hay un énfasis como que la mujer es la prostituta y la mujer es la adúltera, ella es la seductora, ella es la que provoca la tentación, como que es el caso de la mujer. Y entonces aquí está previniéndole al hijo para que preste el consejo, preste atención al consejo sabio para que no caiga en las redes y le da una de estas mujeres, porque sí las hay, hermosa. Yo solía llamarles las lagartonas, ¿no? Que son esas mujeres que no tienen un estatus matrimonial y se meten con todo hombre que se les presenta la oportunidad y aparte se sienten como muy orgullosas de que son muy sexys, muy atractivas, de que son atrapahombres, ¿verdad? Pero aquí el tema no es juzgar a ese tipo de mujeres, sino tener compasión por ellas, porque también Jesús les predicaba a este tipo de mujeres y ejemplos tenemos mucho en el Evangelio. Pero a mí me llama mucho la atención de que menciona a la ramera, a la amante, y luego dice que la prostituta, por ejemplo, dice, quiere el pan del hombre, pero la amante quiere su alma. Entonces, sí son efectos que realmente sucedían en aquel tiempo y hasta ahora igual. Entonces, vamos a aplicar este mensaje a nuestra vida de hoy, a cada una de nosotras. Por eso uno de los énfasis en el curso de consejeras bíblicas es revisar correctamente, conforme a la palabra, a la guía, a la inspiración del Espíritu Santo acerca de nuestra vida sexual, ¿sí? ¿Qué tanto Dios ha intervenido para traer esa vida santidad mediante la confesión, el arrepentimiento, la purificación y la limpieza del pecado sexual? Porque Pablo dice que el pecado sexual es contra el propio cuerpo. Entonces vemos muchos efectos, ¿no? Y a mí me ha tocado ministrar todo tipo de mujeres. Me ha tocado ministrar a la prostituta, me ha tocado ministrar al amante, me ha tocado ministrar a la esposa fiel, pero también a la esposa infiel. Me ha tocado ministrar a la que no, nunca se casó, pero que se dio permiso de llevar una vida inmoral, ¿sí? Y muy pocas ocasiones la que nunca se casó ni tuvo hijos, que mantuvo una vida pura. Realmente como que se deja arrastrar y contaminar, ¿no? El mensaje que da Proverbios es un mensaje de corrección y de dirección para aquellas mujeres que tú y yo igual íbamos a conocer o Dios las va a poner en nuestro camino y están en esta condición. Ahora, no somos quien vamos a juzgarla, pero como dice Jesús, si tú quieres sacarle la paja en el ojo ajeno, primero quítate la viga, quítate el tronco de tu ojo. Y esto es una idea. ¿Con qué autoridad, con qué poder vamos a ayudar a mujeres que tienen problemas con su sexualidad si nosotras mismas no hemos permitido que Dios trate? Ahora, esto no es un asunto ni de un retiro, ni de un fin de semana de congreso, ¿eh? Esto es un asunto de estar dispuestas
con un corazón humilde y anhelante, que Dios sea el maestro que examine lo más profundo de nuestro ser. Y entonces es cuando tú y yo venimos delante del Señor y le preguntamos: Señor, ¿hay algún pecado inmoral, impuro, en el que yo participé o estoy participando y no te lo he confesado con arrepentimiento y no lo he abandonado y no lo he clavado en la cruz de Cristo y tú no me has hecho el efecto de limpiarme con tu sangre? Le confesamos al Señor con arrepentimiento si fuimos tropiezo al hombre. Y yo no estoy hablando tan solo de la etapa de la adolescencia, que se presta mucho, ¿verdad? La juventud, donde hay una belleza, donde hay una atracción física. A veces hay mujeres que no sé si consciente o inconscientemente atraen y seducen. Yo no sé tú, hermosa. Yo veo a veces cómo llegan mujeres a la iglesia con esa situación igual y fíjate que no necesariamente es su vestuario las delata. A veces sí hay mujer que se viste muy seductoramente, pero hay otras que no, pero a final de cuentas también atraen y también seducen. Y claro que a la iglesia también hay seres humanos que van buscando de Dios, pero son débiles. Y si ese es su área débil, pues es que es cristiana. He visto tantos testimonios como no tienes una idea, ¿sí? De gente que va a la iglesia y luego se van a vivir juntos y es que somos cristianos, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo estás viviendo así? Y Proverbios nos señala que este tipo de acciones son necias, ¿eh? No son sabias, porque quien alcanza sabiduría entiende que la vida de su expresión sexual es exclusiva del matrimonio varón-mujer. Que no solamente porque haya amor, sino porque también hay respeto, porque también hay honra, porque también hay paciencia, porque también hay perdón, porque también hay comprensión, etc. ¿Sí? Entonces, cuando vemos estos pasajes, no pienses en aquella mujer de la antigüedad que era la amante o la prostituta. No, no. Señor, por algo me estás poniendo. A ver, Señor, examina mi corazón. Pruébame, conoce. Tú no tienes una idea cuánto a mí me ha bendecido haber aprendido esto. Yo no me cierro. Yo no digo, yo ya la libré, ya un día le pedí perdón a Dios por todo. No, tenemos que ser bien conscientes de aquello que la palabra nos está mostrando, ¿verdad? Y por esta carencia, luego sucede, vámonos ahí al siguiente punto, que es la gratificación matrimonial. Y en Proverbios 5, del 15 al 19, fíjate, es interesante porque está en el mismo capítulo 5, pero versículos del 15 al 19, y fíjate lo que dice. Calma tu sed con el agua que brota de tu propio pozo. No derrames el agua de tu manantial, ni la desperdicies derramándola por la calle. Pozo y agua son tuyos y de nadie más. No los compartas con extraños. Bendita sea tu propia fuente. Goza con la compañera de tu juventud, delicada y amorosa cervatilla, que nunca te falten sus caricias, que siempre te envuelva con su amor. Y la sabiduría incluye recibir este consejo de esta palabra, esta instrucción, esta guía para la vida matrimonial. ¿Cuántas de nosotras sabíamos que de eso se trata la intimidad con el marido? ¿Sí? Y fíjate que está hablando de una manera muy poética, pero también muy ilustrativa.
porque está hablando de una fuente, está hablando de un pozo, está hablando de un manantial, los tres contienen agua, pero está hablando de esos tiempos diferentes donde se puede manifestar ese amor íntimo. Y luego está la advertencia: no derrames el agua de tu manantial, no la desperdicies derramándola por la calle. Yo pregunto, ¿cuántos de nuestros papás, los esposos, los hijos, especialmente hablando los varones, saben esta palabra de sabiduría? Esto es sabio. ¿Sabes por qué muchos hombres son infieles? Toman a la ligera su intimidad sexual porque han sido necios y han rechazado el consejo de Dios. El varón que sigue esta instrucción va a tener el disfrute del que te he venido hablando, interior. Y no va a sentirse menos hombre, y cuando se burlen, porque algunas ocasiones algunos se atreven a decir, yo soy fiel a mi esposa, y se burlan, no pueden creerlo. La mente del mundo no les cabe que puede haber alguien que ame a su esposa, no con todo su corazón, no, con todo el corazón se ama a Dios, pero con todo su compromiso conyugal, ¿sí? Y entonces aprende de Dios a calmar su sed sexual con el agua de su propiedad, con su propio pozo, con su propio manantial. Y son esos tiempos donde es guiado por el Espíritu a recibir placer y satisfacción con su esposa y que ella participe de esa satisfacción. Hay mucho desorden en la vida íntima matrimonial donde el que manda es él con sus pasiones y deseos, y ella pues se somete porque así le enseñaron que debería de ser. Hay mujeres, yo me acuerdo tanto de una mujer que en una ocasión que ministré y me dijo que un día estaba tan molesta con su esposo, que estaban peleando, ¿verdad? Tristemente. Ella empezaba en el camino de Dios, él no quería nada de Dios. Y llegó un momento donde estaba buscando qué decirle para herirlo así con todo. Y le dijo, pues yo nada más te voy a decir que yo no siento nada cuando lo hago contigo. No, no, el hombre casi le da un infarto. Él así que se consideraba todo un macho, un seductor, uno que verdaderamente está haciendo bien su papel, y que le digan eso. Ahora, no fue correcto, definitivamente que no, fue muy imprudente. Y cuando llegan a pasar esas cosas, esas se dialogan tranquilamente, calmadamente y en oración, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque no hay instrucción del Creador, no hay sabiduría, hay necedad, hay menosprecio, hay burla, hay rechazo, ¿sí? Y luego ahí vamos con la amiguis, ¿no? Ahí vamos con la comadre, ahí vamos con gente que no tiene de veras temor de Dios y nos da el consejo equivocado. Entonces, hijas, como hijas de Dios y como consejeras bíblicas, tenemos que ir a la palabra y disfrutar los beneficios, porque fíjate, dice aquí que hay bendición en tu propia fuente, hay gozo al estar con ese compañero, con esa compañera de la juventud, y hay caricias y hay amor. Estamos hablando de la parte íntima, pero esta intimidad, así, al estilo divino, es la que va a lograr que vayan encajando otras cosas en su vida, ¿sí? A veces solamente está esa intimidad muy excitante física, pero no hay una intimidad espiritual, no hay una fe que se comparte, no hay una devoción por Dios, no hay una búsqueda juntos, a menos de que pasen un drama y una tragedia. Ya se supera el drama y la tragedia y otra vez cada quien para su lado, ¿no? Hermosas, hay mucha instrucción. Esto es ser parte de ser sabio. Ahora,
Cuando tú repasas esto, si estás casada, si estuviste casada y después ya pues, un divorcio o separación, o simple y sencillamente no sabías que esto es parte de la vida íntima matrimonial, pues ir con el Señor y decirle, Padre, perdóname, perdóname. Y también te va a dar comprensión el por qué viste en tu propia familia parejas en conflicto, ¿no? Porque estaban nada más guiados por pasiones y malos deseos y no por esta instrucción, porque esta palabra siempre va a decir, y no abraces el pecho del extraño. Esto es un preventivo para evitar el adulterio. Fíjate. Entonces, no solamente es hablarle a la gente que Dios puede perdonar aún esos pecados cuando hay arrepentimiento, sino evitar caer en eso, que es tan popular en el mundo, que es tan común en el mundo, que lo vemos en todo tipo de expresiones, de canciones, en fin, sí. Cuando les platiqué que estuve en la cena de matrimonios de la iglesia y que hablaban de las canciones románticas y les dije, ¿tú sabías que tal canción fue compuesta en esta circunstancia? Y estaban bien sorprendidas. No, no sabía, sí, el autor lo dijo. Y era pura base impura, inmoral, adúltera, fornicaria, muchas de esas canciones románticas de éxito. Fíjate. Y cómo atrapa, y cómo seduce, y cómo enamora. Pues claro que no. Eso no es el amor verdadero. Pero vamos a ver otros efectos más acerca de Proverbios. Y ahí en el capítulo 8 vamos a encontrar un primer efecto. Fíjate, con la sabiduría hay claridad en su palabra. Dice el verso 9, 8, 9. Para el inteligente y entendido, mis palabras son claras e irreprochables. No es suficiente ser inteligente, hermosa, si no se tiene entendimiento. Y hay muchas mujeres que son muy inteligentes, pero en cuestión de la palabra no la entienden, porque su inteligencia es natural, no es espiritual, ¿sí? Entonces la sabiduría viene de Dios, no de el mucho leer, el mucho memorizar, el mucho participar tan solo en estudios, ¿no? En segundo término, no más codicia y avaricia. Cuando tú te das cuenta que como mujer sabia, escucha bien, se fue la codicia, ya no te domina la avaricia, estás siendo sabia. Fíjate qué efecto tan poderoso. Verso 10. En vez de plata y oro fino, adquieran instrucción y conocimiento. Fíjate. Entonces, tu orden de prioridades y de valores cambia. Entonces ya no estás así que quiero ganar más, quiero tener más, quiero obtener más, ¿verdad? Y entonces ves que el Señor te ayuda a poner en orden tu vida material, a separarla de la vida espiritual, ¿sí? Que tiene su lugar. Dios sabe que necesitamos las cosas para vivir aquí en la tierra y el dinero, ¿sí? Pero la sabiduría de Dios nos ayuda a guardarnos de la codicia y de la avaricia. La pregunta es, ¿has vencido eso? Esas actitudes pecaminosas, ¿no? En tercer lugar, sabiduría incomparable. Verso 11 nos dice, vale más sabiduría que piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. En la antigüedad, sobre todo los tiempos bíblicos, la adquisición de piedras preciosas era símbolo de la riqueza material. No circulaba el dinero como ahora, ¿verdad? De los tiempos ya posmodernos, sino que la persona que tenía muchas joyas, muchas piedras preciosas, muchos metales. También vamos a ver aquí cómo se compara con el oro, con la plata, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que es más valiosa que eso, ¿sí? Ahora, ¿estás disfrutando tú la sabiduría de Dios y ves así eso?
Hay mujeres que dan todo por una piedra preciosa, por un diamante, ¿no? Me acuerdo que cuando yo era muy joven se escuchaba mucho decir, te va a dar un diamante o un diamantis, ¿no? Porque había también muchas piedras falsas. Entonces, todavía batallas para querer tener joyas, como para sentirte más valiosa, para lucirlas, para la vanidad, la presunción. Dice que la sabiduría vale más que las piedras preciosas y eso nos invita a cambiar nuestro concepto, ¿no? El mejor consejo nos da el verso 12. Yo, la sabiduría, habito con la inteligencia y sé hallar los mejores consejos, ¿sí? Es cuando se reconoce cada una de nosotras que tener esa inteligencia, pues es una dádiva de Dios, porque es el creador que nos hizo inteligentes, pero que no es suficiente, que se necesita de su sabiduría, porque eso es cuando Dios nos habla al oído, cuando Dios habla a nuestro corazón, ¿sí? La inteligencia debe de someterse a la sabiduría. No son dos entes diferentes, esto para esto y esto para acá, no, sino que aún la inteligencia tiene que venir a ser purificada, porque déjame te digo, que quizá algunas que eran muy inteligentes en el ambiente escolar, ¿sí? Pero esa inteligencia también es usada para hacer lo malo, para hacer trampa, para poner menosprecios, para humillar a otros. Entonces, ¿de qué servía esa inteligencia tan nítida si era para lo malo? Y la sabiduría siempre tiene la bendición de ser inspiración para lo bueno. Fíjate lo que dice el verso 13. Odio y orgullo ya no más. Una mujer sabia no da en su corazón el más mínimo detalle de odio ni de orgullo. Y dice el verso 13. Honrar al Señor es odiar el mal. Fíjate, estamos hablando hace rato de el honor, el respeto y la reverencia a Dios. Bueno, la honra es parte de esto, pero honrar a Dios es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la altanería, dice la sabiduría, el mal camino y la mentira. ¿Eh? Entonces, una mujer sabia, cuando le hacen algo así bien tremendo y bien fuerte y bien difícil, ¿no? Pero en cuanto se da cuenta que empieza a ver el antagónico del odio en lugar de ese amor al prójimo, se para y dice, no, 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 yo no puedo honrar a Dios y al mismo tiempo tolerar este sentimiento que viene del mismo infierno, lo mismo que el orgullo, ¿no? Entonces no le damos lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, a estos pecados que son bien graves, ¿sí? Porque son opuestos al plan de Dios. Se oponen definitivamente a su propósito y a su santidad. El verso 14 nos habla del buen juicio y de la fuerza. Y dice la sabiduría, en mí están el plan y su realización. Yo soy el buen juicio y la fuerza. Ahora, algo que vamos a ver muy interesante a lo largo de Proverbios, y tú lo has leído muchas veces, es que la sabiduría se presenta como si fuera una señora, ella, ¿no? Pero no es una persona, no es una mujer. Está Dios hablando. Él es la fuente de la sabiduría, el creador de la sabiduría. Por eso él es sabio, ¿sí? Y entonces la sabiduría, hermosa, es vital para hacer planes. Si queremos que se realicen, por eso llega un momento en nuestra vida que debemos ya de dejar esos sueños arcaicos de frustración porque no se cumplió mi sueño, porque no logré ese plan. Igual y no teníamos ni siquiera la sabiduría para hacer ese plan. Simplemente vino como un deseo, a veces viene un deseo muy excitante, muy exagerado, muy insistente,
muy elevado, ¿verdad? Y no hacemos nada para lograr que se cumpla, pero si no se cumple, nos frustramos. Entonces dice que en estos planes es importante tener la sabiduría. Y luego cuando te das cuenta que Dios te fue inspirando para hacer un plan y se llevó a cabo, ¡ay, qué grato se siente al interior saber que era idea de Dios y que Él te fue dando los pasos a seguir, ¿verdad? Y si fue lo contrario, un buen tiempo para pedir perdón y humillarse, ¿sí? El verso 17 habla de un amor correspondido. Fíjate, dice la sabiduría, yo amo a los que me aman y los que me buscan me encuentran. ¿Te acuerdas que decíamos que una característica de Proverbios es sus frases cortas? Y son verdades eternas. Entonces, está hablando Dios. Yo amo a los que me aman, o sea, yo correspondo a ese amor que tiene. Y el amor a Dios no es por lo que Él puede darte, lo que Él puede hacer a tu favor, no, porque Él es amor. ¿Sí? Porque te enamoras con su amor divino de quién es Él. Y no estás buscando sus manos, estás buscando su presencia. No estás haciendo muchísimas peticiones, sino que estás esperando en que manifieste su voluntad. El amor divino va a ser siempre mostrado a quien busca del Señor y su sabiduría. ¿Sí? Y si esta sabiduría viene del Dios de amor, cuando hablas, pues vas a hablar palabras con amor, aunque en ocasiones sean palabras firmes, fuertes, pero ciertas, pero siempre dichas con amor. Pero de que el Señor te corresponde porque tú le amas y amas su palabra y amas aprender de su palabra. Y esto es muy, muy precioso. El verso 18 de ese mismo capítulo nos habla de honor y de prosperidad. Y dice, yo doy riquezas y honra, grandes honores y prosperidad. Otro efecto poderoso de la sabiduría es del honor que ahora viene de Dios, esa honra, ¿verdad? Es ese trato digno, ese trato especial. Ahora, cuando habla de la prosperidad, siempre Dios va a empezar a mostrar prosperidad espiritual. La riqueza es saber todo eso que viene a tu ser, que nadie más te va a poder dar y que no se compra con dinero, ¿sí? De esa prosperidad habla. Olvídate de ese mensaje que estuvo circulando muy fuertemente, ha venido un poco a menos, pero todavía ahí sigue, ¿verdad? El mensaje de la prosperidad. No, Dios no quiere tener hijos pobres. Todos tienen que tener casa propia, carro, suficiente economía, viajes. Eso no dice su palabra, definitivamente, porque la prosperidad, Juan el apóstol ahí en su carta la traduce porque dice, y que seas prosperado conforme prospera tu alma. Y para mí, cuando el alma prospera, es cuando ha pasado por el trato sanador, restaurador, reconciliador, perdonador de Dios para aprender a sanar corazones, a reconciliar corazones, a perdonar y a pedir perdón. Esa es la prosperidad que el Señor está hablando. Y hay un honor en hacerlo que a Dios le agrada darle a sus hijas. Entonces, la prosperidad espiritual es saber apreciar sus beneficios. Yo te quiero compartir esto porque he sido muy beneficiada con esta prosperidad espiritual y esa riqueza y honra en el Señor. ¿Sí? Yo no te puedo decir, yo siempre quise ser rica o tener muchas posesiones. No era el énfasis. El énfasis más bien es el tener esta riqueza interior,
Y una ocasión escuché estas frases que me impactaron mucho en mi vida de un siervo que amo en el Señor. Y dijo así, hay gente muy rica, que por alguna situación de mala administración quedó pobre y muy pobre. Pero también hay gente pobre, muy pobre, que por alguna situación se hizo rica, ya sea una herencia, ya sea un buen negocio, hasta una lotería, ¿sí? Pero hay uno que siendo rico se hizo pobre para que nosotras tuviéramos su riqueza en nuestra vida. Y solamente hay uno y su nombre es Jesucristo. Y a mí eso me trajo mucho equilibrio en cuanto a ver o ambicionar lo que te decía hace rato, codiciar las cosas, la riqueza. Y ha guardado mi corazón de una manera muy hermosa porque aun cuando llego a pasar momentos críticos, yo no soy de las que voy a comprarme algo para recompensarme y así sentirme así como que lo merezco y lo valgo. No, 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 porque a veces se compra hasta con el dinero que no se tiene y después queda ahí que pagar, ¿no? Entonces, la riqueza que da el Señor es interna. Y luego que podamos compartirla, como en esta noche te estoy dando testimonio. El verso 19 ahora aplica más que oro o plata. Fíjate lo que dice. Lo que yo doy, hablando otra vez la sabiduría, es mejor que el oro más refinado. Lo que yo ofrezco es mejor que la plata más fina. Y tanto los salmistas como los proverbistas también hacen una constante comparación de la sabiduría con los metales preciosos de todos los tiempos, ¿verdad? Los más codiciables siempre ha sido el oro en primer lugar y bueno, luego la plata, pero era la moneda de cambio de aquel tiempo y entonces aquí se le daba un valor estimativo, ¿sí? A estos metales porque era símbolo de prosperidad económica, de sustento, de riqueza, ¿sí? Pero acá está diciendo que lo que da la sabiduría es mejor que el oro más refinado. Y lo que ofrece la sabiduría es mejor que la plata más fina. Y entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva acerca de ver esos metales, como te decía, muy codiciables y, y ver con otros ojos y con gratitud inmensa lo que significa la sabiduría. Tanto Dios dice que nos da, como dice que la ofrece para nuestra vida. En el verso 20 habla de rectitud y de justicia y sigue hablando la sabiduría. Yo voy por el camino recto, por las sendas de la justicia. A los que me aman les doy su parte, lleno sus casas de tesoros. Fíjate, yo solamente estoy tomando otro capítulo, ¿sí? De Proverbios. Hay muchos donde empieza a hablar de parte de la sabiduría. Yo te invito para que sigas repasándolos, porque un efecto que trae una gratificación muy extraordinaria, muy particular, muy especial, nada comparable a lo emocionante, a lo sentimental, a lo excitante de la carne. No, no, no. Es actuar con estas virtudes que el Señor da a sus hijas. Jesús fue recto, Jesús fue justo y espera lo mismo de cada una que seguimos sus pasos, ¿sí? Y al andar de esta manera, ¿cuál va a ser el resultado? Que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Él va a ver por cada una de esas necesidades que tenemos y que presentamos. Y por eso el apóstol llega a decir, ¿verdad? Que el Señor nos da mucho más allá de lo que pedimos,
entendemos y merecemos. Ahí vemos su gracia abundante. ¿Sí? ¿Tú confías de que el Señor te va a suplir toda tu necesidad? Porque hasta para el trabajo, el recibir un sueldo, un aguinaldo, una ayuda social, una ofrenda de amor, necesitamos sabiduría. ¿Cómo se va a administrar eso? Porque a final de cuentas Dios nos mira como administradoras, no como dueñas. Por eso en el Evangelio Jesús habla de muchos pasajes donde habla de rendir cuentas a ese rey, rendir cuentas a ese amo, porque son una figura para hacernos comprender que nada, hermosa, nada en esta tierra, en primer lugar, es nuestro al 100%, y nada de lo que tengamos aquí nos vamos a poder llevar a la eternidad. ¿Te queda claro? Entonces, mientras lo tenemos en nuestras manos, tenemos que actuar con rectitud y con justicia. Son las virtudes de Jesucristo que da a cada una de nosotras para que podamos vivir con sabiduría. ¿De qué sirve recibir un excelente salario si no sabemos administrarlo? Hay un caso de una persona que me dio su testimonio y cuando me decía lo que ganaba el año pasado simplemente, ¿no? No, yo dije, sueldazazo, ¿no? Pero no tenía temor de Dios. Hizo mal uso de ese sueldazazo, que ahorita está ahogada en deudas. Hay una mala administración, no estoy haciendo un juicio, no estoy haciendo una crítica. Estoy diciendo que cuando no hay rectitud y no hay justicia, no hay sabiduría para administrar. Cuando se tiene un recurso que es fruto del trabajo, del esfuerzo, cada día, de ese sudor, ¿verdad? Y que pensamos que siempre va a haber eso, es insensato y es necio. Tenemos que tener bien presente, tampoco se trata de ser avaro, de ser codo, no, 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 pero que necesitamos en tantos aspectos de nuestra vida la sabiduría. Estos son solo algunos ejemplos que te he puesto acerca de proverbios que son sabiduría en acción, demostrada con hechos, ¿verdad? Para que la riqueza que podamos seguir adquiriendo de la sabiduría de Dios nos haga no solamente sabias y prudentes, sino que las disfrutemos, hermosas. Yo quiero invitarte para que hagamos un ejercicio en este momento y que de esto que hemos platicado, que hemos compartido acerca de Proverbios, y mira, solamente tomé algunos pasajes, porque hay tantos y tantos pasajes que nos hablan acerca de lo que es la verdadera sabiduría a lo largo de la Biblia, ¿no? Y que nos muestra que el sabio de sabios es Dios, pero que nos invita a ser sabios y prudentes, ¿no? Pero hay otros pasajes que yo te invitaría, que puedes, es una lectura que yo recomiendo mucho y yo misma trato de seguirla, ¿no? Si tú lees Proverbios, siguiendo los capítulos, siguiendo los días del mes, ¿no? Empezando con el 1 y la mayoría de los meses termina 30, 31. Bueno, por lo menos 12 veces al año, Proverbios. Tú no tienes una idea de lo que vas a crecer en sabiduría. Leerlo, meditarlo, reflexionarlo, ¿sí? Y no es tanto que aprendas ciertos textos, los puedes aprender, pero que apliques esa sabiduría. Y luego haces un repaso y vas a darte cuenta, hoy yo estoy viviendo esto. Entonces nuestra dinámica de ahorita es,
Si tú, delante del Señor, como estamos ahora tú y yo, tú le puedes decir a Dios junto conmigo, ¿sí? Gracias, Señor, porque un efecto de venir adquiriendo sabiduría es que tengo más claridad al abrir tu palabra. Gracias porque a través de esta sabiduría tuya he vencido la codicia, la avaricia, y la actitud de querer tener más. Señor, gracias porque me has mostrado que saber de ti, conocerte a ti de manera más profunda, no se compara ni con las piedras más valiosas, más preciosas, que nadie les va a quitar ni su hermosura ni su valor. Pero estoy hablando de que no se compara a la riqueza que me has venido dando al conocer lo que hay en tu corazón. Señor, te agradezco porque no solamente me diste una inteligencia natural, ahí donde estás, levanta tu voz, ora conmigo, dile al Señor esto, sino porque me has dado en este tiempo de búsqueda el mejor consejo, ese que yo necesito, no el seguir lo que me dicte mi corazón, no, sino realmente seguir tu consejo, Señor, porque tú me has dicho que tú habitas en la inteligencia. Restaura mi inteligencia, perdóname el mal uso que le di con esa arrogancia, con esa vanidad que sentía que tenía de ser alguien muy inteligente. Señor, gracias porque me has ayudado a vencer el odio y el orgullo, porque cuando aprendí y sigo aprendiendo a honrarte a ti, definitivamente el odio no tiene espacio ni lugar en mi interior, como tampoco el orgullo y la altanería. Gracias por enseñarme a confesar estas actitudes pecaminosas como tales, arrepentirme, avergonzarme y que tú me has limpiado desde la raíz, tanto ese sentimiento de odio destructor como del orgullo y la altanería. Y Señor, quiero bendecir tu nombre porque me has dado a conocer la gran diferencia entre hacer planes con buen juicio y tu fuerza, que al hacer planes a la ligera que tantas veces no se lograron o se frustró el intento. Y gracias porque al ir conociendo más y más de tu corazón, me has hecho entender que por esta razón no se pudieron realizar. Y cómo no agradecerte que una vez más en esta noche tú me has dicho que tú amas a los que aman tu nombre, tu palabra, tu presencia, tu guía, tu sabiduría. Y yo quiero seguir creciendo. Es tu anhelo, hermosa. Dile al Señor, yo quiero seguir creciendo. Por lo tanto, Señor, si hay en mí flojera, pasividad, estancamiento, falta de deseo, o estoy bajo una fuerte opresión, estoy bajo una fuerte influencia de indiferencia, de insensibilidad espiritual, libérame ahora en el nombre de Jesús, porque yo no quiero, Señor, perderme de ese amor correspondido que tú me expresas en tu palabra. Y Señor, te doy gracias porque he visto cómo tú me has prosperado en mis caminos. Y tu palabra lo dice, hay una prosperidad espiritual y Señor, perdóname cuando mis ojos estaban en lo que yo quería, por lo que veía y lo que sentía. Pero ahora quiero esa prosperidad en mi alma, en mi mente, en mi corazón. Yo quiero aprender lo que es la prosperidad espiritual. Yo quiero crecer. Yo quiero cultivar todo lo que va relacionado con la sabiduría, como es el conocimiento, la comprensión, el entendimiento, la revelación.
Yo quiero más y más. Clámale al Señor, hermosa, y dile, yo quiero más y más de ti. Pero también, Señor, porque me has hecho comprender la importancia de que es mejor la sabiduría que viene de ti y la que tú me ofreces que aún los metales más preciosos de este mundo. Y Señor, gracias, porque hoy pongo en el orden correcto la importancia de escuchar tu voz cada día y con mucha frecuencia. Que la rectitud y la justicia, Señor, sean evidencia de que soy una mujer que teme tu nombre, que hay un temor santo y reverente a tu presencia y porque sigo las pisadas de Jesús. Ahí donde estás, hermosa, pon tu mano ahí en el centro de tu pecho y dile, Señor, permíteme disfrutar esta gratificación de lo poco, lo mucho que he alcanzado de sabiduría, que he adquirido de sabiduría por tu espíritu, por tu palabra. Y que siga yo viendo los efectos poderosos en mis decisiones, en mis relaciones, en mis planes. Y te ruego, mi Señor hermoso, que me ayudes a descansar en que tú suplirás, porque esa es promesa fiel. No solamente tú provees, sino que tú eres el proveedor. Y como dice el apóstol, si no nos negaste a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás todas las cosas? Y yo sé que tú me darás las cosas que yo necesito, pero en esta noche yo solamente te quiero pedir las cosas que no se compran con dinero y que nadie más me puede dar. Sígueme enseñando, Señor, a ser una mujer sabia y no necia, una mujer que realmente tema tu nombre con ese amor santo y reverente que me inspira a ser esa mujer que te respeta, que da honor, que tiene ese corazón dispuesto para ti. Y abre mis ojos para que vea una y otra vez los beneficios, las bendiciones, los efectos de adquirir sabiduría. Y Señor, yo te ruego por si alguna de mis amadas todavía sigue batallando con esa necedad, con ese cerrar su corazón a buscar consejo, con ese cerrar su corazón a oír palabras, aún de reprensión, de corrección, de advertencia, que seas tú quien le traiga convicción de lo que es correcto. Nadie más. Te agradezco, Señor, por cada una de estas consejeras que les has permitido unirse también en esta hora para recibir tu palabra y luego poder. Tus benditas manos pongo a Graciela, a Betty, a Cande, a Claudia Rivera, a Claudia Ruiz, a Flor, a Anita, a Julieta, a Lilian, a Maribel García, a Mari, a Noemí, a Nubia, a Susana. Y Señor, yo te ruego que no las dejes de tu mano. Y que estos consejos que han recibido de repasar tu palabra con toda esa riqueza espiritual, nada les estorbe y nada les impida seguir creciendo. No solamente en un conocimiento intelectual, sino vivencial. Oramos también por todas aquellas que por diversas causas no pudieron unirse a nuestra reunión en esta hora, que cuando vean este video también sean llamadas a buscar y a adquirir sabiduría. Y de esa manera se refleje en su actitud, en su carácter, en sus acciones, en sus palabras, para dar el mejor testimonio. Usa cada una de ellas en su entorno y permítele
Y cuando abra su boca, hable sabiduría. Y muchos que escuchan se deleiten en hacerlo. En tus benditas manos les pongo, Padre. Agradezco la vida y el apoyo tanto de Has, que siempre está al pendiente, como también de mi hermano Gabriel, que está listo para grabar estos temas, que sin duda van a seguir edificando y fortaleciendo la fe y la confianza de todas nosotras. A tu nombre, toda la alabanza, el honor y el poder, hoy y siempre. Amén y amén, amados. ¿Y cómo ves, hermosa, sabia? ¿Sentiste en tu interior espiritual esta confirmación del Espíritu al darte cuenta que Dios aprueba que has venido creciendo en esa sabiduría? Bueno, ya me respondió Julieta luego con su doble amén, y eso me da mucho gusto, porque este es un llamado para que, si queremos ser usadas por Dios, tenemos que ser sabias. Pero como Él dice que lo seamos, ¿verdad? Tenemos un tiempito ahí, si alguien quiere mandar un testimonio, quiere mandar una confirmación acerca de lo que esta noche ha recibido, que el Señor le ha mostrado. Qué importante es para esta tu servidora saber tu interacción. Y Noemí dice, amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, hermosa, toda la gloria siempre se la daremos al Señor, porque Él es el que hace posible definitivamente que esta bendición, que no todos son sabios, no todos en el mundo. A veces se determina la gente sabia a los científicos, a los conocedores de muchas áreas de vida, y bueno, tiene su grado de entendimiento, pero la sabiduría, recuerda, es la que viene del Señor. Y en su palabra está manifiesta. Si alguien más quiere mandar ahí algún comentario, algún saludo, algún abrazo, siempre lo recibo con agrado. Nubia, amén. Gracias a Dios por su paciencia y darnos tantas oportunidades de aprender de Él. Anhelo ese entendimiento y sabiduría que viene de Él. Amén, hermosa. Y mira, ya se lo hemos pedido al Señor en esta hora como agradecido. Y Claudia Rivera dice, gracias por la palabra, siempre redarguye mi corazón y sigue trabajando en diferentes áreas de mi vida. Bueno, es que esto tiene que invadir cada área de tu vida, ¿sí? No solamente la cuestión del intelecto, sino cada área, el sentir, el pensar, el decidir, el accionar. O sea, tenemos que aprender de nuestro amado Salvador. Y Lilian me dice, la sabiduría y la fe no tienen fin, siempre podemos buscar y tener más. Así es. El apóstol decía, cuán profundos son los pensamientos del Altísimo, ¿verdad? Y definitivamente, a mí me gusta mucho. El pastor Josué compartía el domingo que hay que cavar hondo, ¿verdad? A mí me gusta cavar hondo en la palabra para seguir adquiriendo sabiduría. Y gracias, Lilian, por ese saludo de bendición también. Y este, y Julieta dice, gracias a nuestro Dios, tuve la oportunidad de meditar Proverbios 16. Ay, precioso. No, es que de verdad yo los leo y los vuelvo a leer y los vuelvo a leer, y siempre extraigo esas perlas, ¿no? De gran precio. Claudia Ruiz dice, cuando nos aconsejó leer los proverbios, los leí uno cada día, y el Señor hablando a través de la vida diaria para poner por práctica lo que por las mañanas leía en su palabra. Ahí está el desafío, hermoso. Y te felicito. Y otra vez retómalo para el próximo año, si el Señor nos concede vida, ¿verdad? Dice Julieta que me encamina, claro que sí. Dice Claudia, pero no me conformo, sigo buscando en su palabra y le pido al Señor que me muestre y ayude a poder hacer lo que dice. ¿Sí?
Y eso lo hace el Espíritu, que dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Anita, gloria a Dios por este tiempo y su disposición, pastor, para tocar estos temas con mi familia, con el respaldo de Dios. Y fíjate, Anita, que esto es tan bueno hablarlo con los hijos, tanto los chicos como los grandes, porque sin duda alguna que tenemos esos hijos o esos nietos inteligentes, y a veces cuando tanto les alabamos su inteligencia, se vuelven bien arrogantes y bien orgullosos. Y les está faltando la sabiduría, que empieza por honrar a Dios. Y ese tema casi no se habla en la familia y es muy bueno tocarlo. Susi, muchas gracias por esta palabra, pastora. Bendiciones abundantes, un fuerte abrazo para todas. Y acá recibo la parte que me toca del abrazo, hermosa. Y sí, definitivamente yo sigo creyendo y por eso lo sigo compartiendo, que la palabra siempre va a tener efectos poderosos en nuestra vida. Y un mensajito más que nos envían. Anita dice, amén. Y definitivamente, mis hermosas. Y si alguien quiere que de inmediato les envíe el tema escrito para darle un repaso, y en cuanto el hermano Gabriel nos envíe la grabación, pues también se las hago llegar para que quien quiera darle un repasito, ¿verdad? El Señor le decía a Josué, repasa de día y de noche la ley, ¿eh? Y decía, para que te vaya bien y seas prosperado. Y yo creo que él, con medio de ser un guerrero y un líder que iba al frente del pueblo, tomaba el tiempo para escuchar a su creador. Al final de sus días, dice, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, creo que aquí hubo un efecto poderoso. Mis hermosas, muchas gracias por la atención. Yo voy a estar compartiendo algunos devocionales, si tienes propios del tiempo de el nacimiento de Jesús. Muy interesantes, ¿eh? Que no nada más se queda en el asunto clásico del pesebre, sino que nos desafía a profundizar más. Y Betty dice, sí, yo quiero la grabación, por favor. Muchas bendiciones, hermosa pastora. Excelente. En cuanto nos la haga llegar al hermano, les hago llegar. Y el escrito se los envió por WhatsApp para que lo puedan imprimir y lo puedan repasar. Hermosas, sigan adquiriendo sabiduría, porque esa es gratuita, pero hay que buscarla, ¿sí? Y Anita dice, yo también, pastora. Gracias, gracias, gracias. Pues ahí seguimos en contacto a través de WhatsApp, de las redes sociales y esperando en el Señor. Yo no los voy a desear felicidades. Yo les voy a desear que aprendan a ser bienaventuradas. Y una bienaventurada es más que feliz, doblemente dichosa, ¿eh? Y aprender a estar contentas con lo que tenemos. Y la bienaventurada es la que obedece y hace la voluntad del Padre. Y por esto viene la sensación también muy gratificante de parte del Señor. Noemí también dice yo, Julieta, yo también quiero la grabación. Excelente, estén ahí al pendiente para hacérselas llegar, hermosas. Y bueno, nos vamos despidiendo, se nos fue el tiempo rapidísimo, como siempre. Y estén al pendiente, yo estoy en expectativa. Hoy vimos el tema 20 de curso para consejeras. Y yo estoy así como muy seriamente pidiéndole a Dios dirección si lo vuelvo a iniciar, quizá en otro horario, porque algunos entraron ya más adelante, no estuvieron desde el principio. Y la otra, obvio, vamos a tener nuevos capítulos, así que ahí me van platicando su interés, su deseo, y yo voy monitoreando y ahí voy viendo cómo le hago, ¿sí? El tiempo me lo da Dios y la inspiración también. Gloria a su precioso nombre.
Y Florecita dice, muchas gracias, mi hermosa pastora, por todas sus enseñanzas y por su tiempo. La amo en el amor de Cristo. Gracias, Florecita. Igualmente, muy correspondida y también envía saludos a todas. Hasta la frontera norte, también abrazo en el amor de Jesucristo. Nos vemos en la próxima. Bendiciones, mujeres sabias y prudentes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hasta luego.